Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Si a lo largo del programa se me va el baifo, bueno, perdónenme, pero ¿por qué les digo yo esta expresión? Y es que al final tendremos una entrevista con dos académicos de la Academia Canaria de la Lengua y nos va a resolver la gran duda. ¿Hablamos bien el español los canarios? Bueno, eso es al final, así que quédense que es una conversación muy agradable. Pero vamos a empezar con una historia un poco más complicada, una historia difícil de una lanzaroteña que lo pasó, la verdad, que muy mal durante el régimen franquista y solamente por decir que era mujer. Vamos a hablar con su sobrino, con Fran Vega, que nos va a contar la historia de su tía Dulce. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo la conocí porque el otro día en el Cabildo se celebró el Día de la Memoria Trans y tú la contaste la historia de tu tía Dulce, que fue de las primeras mujeres trans reconocidas, no sabemos si, porque seguramente habría alguna por ahí que también lo sufriría también, de las primeras mujeres trans reconocidas de la isla y lo difícil que lo tuvo que pasar solamente por decir que era mujer, es decir, no, solamente era por eso, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, tu tía Dulce, yo me imagino que en tu casa eso era lo más normal del mundo, porque ella, me imagino que fue un proceso. Cuéntanos un poco cuando ella, o en tu casa, tu madre, tus tías empezaron a darse cuenta que ella no era un chico en esa época, sino que ella se sentía mujer. Desde niña, desde que jugaban cuando eran pequeñas. Evidentemente antes no, estamos hablando de los años 50, 60, no había absolutamente nada de lo que hay ahora, vamos, ni por asomo, ¿no? Las muñecas eran de trapo, se usaba mucho la imaginación para jugar. Ellas jugaban, por ejemplo, en Valterra, pues son de Valterra, o sea, se criaron en Valterra. Jugaban, por ejemplo, a la procesión, ¿no?, de la Virgen del Carmen. Pues mi tía Dulce tenía que ser la Virgen del Carmen. Espera, antes que siga, porque ya lo estamos viendo, son una fotografía que tú nos pasaste. Guapa. Ella es tu tía Dulce. Esto no era aquí en Lanzarote, claro. No, en Gran Canaria, en el Confital. Ella, porque ella, ahora vamos al proceso de que ella se tuvo que ir de Lanzarote, pues bueno, está un poco para hacernos una idea. A lo largo de que estemos hablando van a aparecer fotos y cuando vayan apareciendo para un poco identificarla, que ella, pero bueno, esta es una de sus fotos que era en Gran Canaria. Pues no sabemos si era en carnaval o... Sí, era la época de carnaval. Que era el momento en que muchas mujeres trans podían salir a la calle y ser ellas mismas, sin ¿no? problema ninguno. Bueno, entonces me decías que tu tía siempre se había sentido mujer. Sí, siempre, y en mi casa la trataban como mujer, menos mi abuelo, mi abuela, ¿no?, que eran los más conservadores, los más... Sí, bueno, la mentalidad que había en la época, era la educación que habían recibido. Exacto, y además estamos hablando de una España bastante arcaica en ese sentido, ¿no? Y estaba la ley de vagos y maleantes, que a posterior fue la de peligrosidad social. Era una ley que puso el régimen franquista para aquellas personas que eran diferentes, muchos, y le aplicaban esa ley para meterlos en la cárcel directamente. Los desviados de la sociedad, como lo llamaban, ¿no? Sí, efectivamente, mi tía salió huyendo a Gran Canaria, pues ya no podía más, la situación no se podía sostener en casa de mis abuelos. Ellos vivían en Valterra. En Valterra, sí. Mi madre los criaba, a mi madre no la apuntaron en el colegio para que cuidara de todos los hermanos. Y mi tía Dulce, ya de mayor, siempre bromeaba con que ella era la menor de las hermanas y la mayor de los chicos. Entonces, cuando ella tuvo la oportunidad, se escapó, se fue a Gran Canaria con mi tía la mayor. Y allí conoció a sus amigas, a su segunda familia. Claro, porque estamos hablando que Gran Canaria ya era más cosmopolita por la zona del puerto, de la zona portuaria, que había más contacto de gente que venía de fuera. Era una sociedad más abierta de lo que existía en el resto de las islas, ¿no? Se presuponía, claro. Se presuponía. Entonces ella allí conoció a sus amigas, a gente como ella, a gente con la que ella se sentía identificada. Descubrió un nuevo mundo. Ella podía vestirse como ella quisiera, lo que estaban todas relegadas al oficio más antiguo del mundo. Sí, que era la prostitución. Exacto. Hay que decirlo así, era la única forma en la que podías sobrevivir, que pues encima es la hipocresía de la sociedad, efectivamente, ¿no? Es decir, rechazas a unas personas, hombres sobre todo, rechazan a esas personas y son los hombres los que después van a buscar a esas personas, ¿no? Hay muchísimas, yo en Gran Canaria, en Teror también, era Vicente en su época, ella después se cambió y tuvo también que dedicarse porque no había
otra fórmula de ganarse la vida, pues te empujaba la sociedad hacia eso. No es como hoy día que hay muchos espectáculos de transformismo, la gala drags, es decir, que puedes vivir, bueno, y trabajar en cualquier sitio normal y corriente, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el transformismo ha ayudado mucho a muchísimas personas a sobrellevar su transición, a sobrellevar la forma en la que viven y el poder sentirse identificados consigo mismos, ¿no? Que eso es lo más importante que puede haber. Pues allí en Gran Canaria, debido a esta ley, la mandan a prisión, allí en Gran Canaria. Y bueno, pues allí sufrió todo lo demás. ¿Y qué te cuentan tú? Porque me imagino que todo eso te lo contarán, bueno, te lo ha contado ella, ¿no? Me lo han contado todo. Te lo han contado, y ella, claro, es decir, directamente te metían en la cárcel, pero claro, en la cárcel de hombres, ¿no? Exacto. Claro, que esa es otra, no te metían en la cárcel de mujeres. No. Y ahí encima tuvo otro gran calvario, ¿no? En el Salto del Negro, sí. Allí, bueno, violaciones, vejaciones, discusiones, peleas, maltrato de todo tipo, de toda índole, psicológico, físico, denigrantes. Y ahí estamos viendo que es ella esta es tu familia, ¿no? Sí, ahí a la izquierda está mi hermana, una de mis tías, mi padre, mi madre, mi abuela y Dulce, que está Que tu abajo. abuela siempre sí lo tuvo claro, ella sí la apoyaba, ¿no? No, al principio no. ¿Qué va? No. Y ahí está mi tía Dulce, está arriba a la derecha. Esto ya de grandito, porque ahí te vemos a ti, Ahí que estás ahí tan guapo que estás. Ahí está la comunión de mi sobrino. Mi tía la mayor es la de abajo a la izquierda y mi madre abajo también. Bueno, entonces estuvo en la cárcel, evidentemente, y ella llegó en algún momento a decir, mira, no me vale la pena seguir siendo yo. Jamás. Y voy... No, rotundo no. No, ella lo tenía claro. Ella, es que no sé, ni ella lo entendía, ni mis familiares lo entendían. ¿Por qué? Por ser mujer o por querer ser y llegar a convertirte en quien quieres ser, está mal. ¿Por qué? No se entiende. Y bueno, pues ya después de todo eso, que es muy resumido porque fueron muchos años, mucha lucha, la lucha interna, todo, fue a Bilbao. Es decir, que ya se tuvo que ir también. Es decir, generalmente es un proceso, ¿no? Sí. Te tienes que ir de Lanzarote porque es imposible. Lanzarote era una sociedad todavía mucho más arcaica. Te vas a Gran Canaria, que había libertad, hasta que te das cuenta que tampoco había esa libertad, ¿no? Y de ahí... Sí, pero el sitio en el que más feliz fue en Gran Canaria. Ajá. Ella, de hecho, cuando estaba a punto de morirse, ella siempre dijo que ella quería que fuera incinerada y sus cenizas en el Confital, que fue su lugar de trabajo, pero donde más feliz fue. Luego fue a Bilbao, allí trabajó con Paco España, un gran transformista español, y bueno, con Viviana Fernández, con Alaska. Hasta eso ya era la época del 23F, del intento de golpe de Estado. Al 80 y algo, entonces. Sí, exacto, sí, ya hemos avanzado ya unos 20 años de historia. Y ya ahí mi abuelo se pone enfermo, mi tía la mayor es la que le manda una carta pidiéndole que venga. Porque con tu abuelo, entonces, con su padre, la relación nunca mejoró, entonces. No, ni con mi abuela. Pero con mi tía mayor y con mi madre, más con mi tía la mayor, siempre tuvo contacto y demás. Entonces mi tía se encargó de que ella viniera, porque mi abuelo es uno de los supervivientes del Pinsales. Estaba el Cruz del Mar y Pinsales. Entonces mi abuelo quedó bastante mal después de todo eso. Estaba a punto de morir, de fallecer, estaba ya bastante enfermito. Dulce volvió y mi abuelo le pidió perdón. Todo esto es un proceso personal también de mi abuelo, porque fue alcohólico, luego mi madre le ayudó a sobrellevarlo. Y bueno, historias de la época, ¿no? Sí, bueno, era marinero, los marineros tuvieron muchos problemas, muchos casos con el alcohol. Sí, y luego el Pinsales, o sea, ese atentado y todo que quedó bastante mal. Luego se recuperó y cuando Dulce regresó, ya convertida en quien siempre tuvo que haber sido, mi abuelo le pidió perdón y la llamaba por su nombre, cosa muy importante. Claro, porque en principio, ¿cómo se llamaba entonces ella? Como mi abuelo, Hilario. ¿Y él siempre decía Hilario? Claro, sí, Hilarito. Y de hecho ella siempre estuvo traumatizada porque el día de su comunión la hicieron vestir de marinero. Claro. Pero es que siempre fue Dulce, siempre. Y claro, ese rechazo Porque a veces hablamos, sobre todo estas sociedades en las que no aceptan a las personas como son,
y desde pequeños, es decir, no es una cosa que diga, no es una moda, no es que ha querido No, por parecer una favor, fiesta, no, es no. que se ha cambiado por vicio, no, es que... ¿Qué va? No, hay gente, bueno, la mayoría, el 90 y pico, pues estoy seguro que no, siempre habrá alguien que no, pero desde pequeña es que nacen mujer, Sí. nacen mujer, y Sí. por mucho que tú les intentes poner, son mujeres. No, hay muchos casos, Rosario Miranda, Viviana Fernández, muchísimos, incontables casos. Algunos ahora, hoy en día, y afortunadamente sí que desde pequeños se pueden usar bloqueadores de hormonas y demás, y puedes ayudar a esa transición desde un principio. Antes no, entonces había gente que a lo mejor con 50 años, pues tú veías, y para ti era como de repente, ahora le da por, pero es que no. A lo mejor es que han llevado toda una vida de mentira. Y después cuando ella vino a Lanzarote hubo más gente también que la aceptaba como era. Todo el mundo, sí, fue muy querida. Ella incluso ya luego, evidentemente todo el tema de la prostitución se acabó. Es verdad que durante esos años de la prostitución, pues la época, los pocos avances en sanidad, en muchas cosas, claro que contrajo el SIDA, claro que tuvo contacto con drogas, claro que llevó una mala vida, pero no tuvo... Empujada, era una mala Exacto, vida o sea, no empujada. tuvo otra opción. Entonces, cuando ella regresó y comenzó la betadona, comenzó un proceso de cambio absoluto, de ahí lo de que sea una de las primeras mujeres reconocidas por su DNI. A eso nos referimos cuando hablamos de que en tu DNI ponga quién eres y tu... Es decir, que ella lo consiguió y tu entonces al sexo. final de su vida. Sí, no, bastante antes del final. Y fue bastante mediática, la entrevistaron, se hicieron revistas con ella. Pudo trabajar como camarera de piso en apartamentos, que ese es otro tema, el tema del trabajo para mujeres y hombres trans. Los hombres trans, la verdad, lo tienen más fácil que las mujeres. Y bueno, ya comenzó, se quedó en casa de mi abuela, cuidando de una de mis primas, que estaba enferma, hasta el final. La verdad que te pones a pensar es lo que tienen que haber sufrido todo ese tipo de personas, para arrastrar tu mundo, porque no es que tú dices voy a ser prostituta o prostituto porque me da la gana, no, es que te van arrastrando a situaciones. De hecho, en la época franquista había mujeres jóvenes que con sus novios que la dejaban embarazada, las echaban de su casa y tenían que ser prostitutas también. Claro, es que las llevaban hacia ese camino, ¿no? Sí, señor, y estamos hablando de una época en la que la mujer tenía que pedir permiso al hombre para hacer cosas Claro. que ahora sería De todas formas, impensable. tú estás en Lanzarote, una de las asociaciones, ¿no? Sí. de Lanzarote, pero hay muchos, es decir, hemos avanzado, pero todavía existe muchísimo rechazo a las personas trans, ¿no? Y mucha desinformación, muchísima. Se usan términos que no son los correctos, se hablan de formas que... parece que avanzamos exteriormente, ¿no? Pero al final es puro postureo. En Sí, el está fondo, el pozo este sí, machista que hay, existe todavía. y claro, estamos hablando de un país que hizo su propia transición hace 40 años, que tampoco es tanto. Entonces, todavía nos queda mucho por avanzar, muchísimo, pero estamos en ello. Estamos en ello, no, y afortunadamente las cosas van cambiando, pero Sí. hay que seguir en la lucha. Es decir, Exacto. no podemos pensar que todo está hecho y que al final hay muchísima gente que lo pasan mal, hombres y mujeres, que a lo largo de su vida necesitan ese cambio, y yo creo que sobre todo por lo menos que encuentren, en el caso de tu tía, el apoyo de tu otra tía, ¿no? Eso a veces siempre en las familias puedes encontrar... Sí, no, mi tía tuvo siempre el apoyo de mi madre. Mi madre era que cuando niña le hacía las trenzas, quien Sí, le porque hacía... tú lo ves en tu casa, es decir, Claro. tú tienes a tu hermano o a tu hermana y tú dices, pero sí, es que es una niña. Claro, ahora y es le un- hacía los tacones con las latitas de leche condensada, de tomate. Mi madre era quien, ellas veían por la época, siempre me hablaba de Sisi Emperatriz, pues mi tía era Sisi, la Virgen del Carmen, mi tía era la Virgen del Carmen. Y sí, es que mi tía fue muy querida, muy Bueno, muy por lo querida. menos tú te has encargado de transmitir la historia de tu tía, que yo creo que eso es fundamental, sobre todo. Esperemos, siempre me sabe a poco, pero esperemos que sí. Pero bueno, por lo menos ir reivindicar esa lucha Sí. que yo creo que se debe conocer. Está claro que hay épocas, tuvo una mala vida en Sí. el sentido empujada, pero eso también forma parte de su historia, ¿no? Así que, Sí. Fran, gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ti. Y ya estaremos por aquí. Ya te buscaremos la fórmula que vengas, pero no vienes como Fran. Eso ya lo contaremos en otro Bueno, momento. sí, tengo una prima Tienes por ahí que le tienes una encantaría prima, venir. Sí, tienes una sí. prima.
Bueno, eres transformista también, Sí. hay que decirlo, y tienes un personaje súper, la verdad que encantador, Sí. y vamos a intentar traerlo al magazine un día. Que es gracias a Dulce, ese personaje Sí, también. porque tú has querido también homenajear a tu tía, ¿no? Sí, de a esta través de ese forma. personaje, sí, porque cuando ya mi tía empezó a estar enferma, después de haberle dado las embolias y todo lo que le ocurrió ya de último, yo quería que ella recordara sus momentos más felices de artista, que es esa vida del Confital, como se veía en la primera foto de Dorado, la época de Paco España, con los de transformismo, de esa fanfarria, ¿no? Pluma y todo. Y esa fue mi manera de... De hecho, el primer vestido de Elena fue de la época de artista de Dulce. Bueno, pues eso ya lo contaremos Sí, por en supuesto. otro momento. Y nosotros ahora vamos a irnos a hablar de gastronomía. En el municipio de Tía se presentaba un libro en el que se reivindica ese trabajo gastronómico y cultural y patrimonial del municipio. Un reconocimiento a los héroes sociales del municipio de Tía y, por supuesto, la presentación del libro, ese patrimonio de la cultura gastronómica. Realizan viejos oficios y atesoran un conocimiento muy antiguo que todos reconocemos como algo muy familiar y cercano, como producir alimentos, procesarlos, venderlos o cocinarlos. Todos y todas han formado parte de una historia preciosa que no solo hay que contar, sino que hay que mantener en el tiempo. Hojeando el libro he podido sentir la labor desarrollada tanto en la tierra y en el mar como en los fogones y en las mesas de nuestras cocinas. Invitarlos a que continúen en estos 2 días que vamos a tener, pues una maravillosa gastronomía en el que vamos a tener parte de otro mundo, en el que vamos a aprender y vamos a demostrar lo que nosotros sabemos. 7 hogares y 16 establecimientos de restauración de proximidad. Y hemos elaborado 80 recetas con un presupuesto inicial para 30, pero hemos hecho 80, no importa. Al final hay 78 platos culinarios que hemos maridado con 22 vinos y 3 vermús de la localidad. Quiero resaltar un agradecimiento muy especial para Pepe Juan, para el alcalde. Yo nunca había visto en mis cerca de 50 años de experiencia como investigador el tiempo que me ha dedicado, las reuniones que se han hecho. Hemos estado muchas tardes, muchas noches con su coche, recorriendo, haciendo listas. En fin, ha sido muy emocionante el seguimiento que has hecho, Pepe Juan, te lo agradezco mucho. Yo nunca había visto esto, esta dedicación por parte de una autoridad municipal. Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto Diversos Invisibles Danza y Baile, pero de otra forma diferente. Y para hablar de ello tenemos a Celia Medina. Celia, gracias por venir, no es la primera vez que vienes con nosotros. Diversos Invisibles, son diversos pero invisibles, estoy seguro que ya no lo son. Sí. Justamente es visible, lo tenemos tachado en el logo, justamente por eso, por visibilizar. Sí. Pone divisible, pero ya de invisible ya no sé, porque precisamente el proyecto este trata de eso, ¿no? Exacto. De personas diversas para que puedan demostrar su arte, y que tienen mucho, a través del espectáculo Raíces. Ya se ha puesto en varios teatros, en el Salinero, en San Bartolomé, pero ahora se va a estrenar también en el Auditorio de los Amigos del Agua. Sí. Así que vamos a empezar desde el principio, sí. Rebobinamos, ¿qué es el proyecto Visible? Sí, pues bueno, Diverso es el proyecto como objetivo, lo que tiene es dar visibilidad a personas con diversidad funcional, en este caso pues a través de un proyecto artístico. Hemos creado un espectáculo de danza contemporánea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta es una de las obras, para que la gente sepa que... Y esto es lo que el espectáculo se va a llevar ahora a los Ameovales. ¿Han recreado una danza contemporánea? Sí, hemos tenido toda una primera parte formativa de selección, en este caso colabora Adislán con nosotros, los chicos son de Adislán. Y bueno, y a partir de esa parte formativa pues hemos ido creando todo lo que es el espectáculo Raíces. En este caso está la directora artística Jacina Hernández Toledo. Y bueno, pues hicimos lo que fue el estreno ya en abril en el Salinero, luego nos fuimos a Tía, terminamos en San Bartolomé, y esta vez pues el cierre queremos hacerlo un poquito... A lo grande. Así, especial. Ahora mismo está todo completo, se han agotado las yo te iba a entradas. decir que podíamos hacer para coger las entradas, entonces ya... Ahora mismo está completo, pues lo tenemos el día 3 de diciembre en el Auditorio Amigos del Agua, y bueno, pues es un cierre muy especial de toda la temporada.
Este proyecto no termina, también hay que decirlo, en todas las entrevistas que hemos ido hablando del proyecto, pues hemos ido comentando que todo ha sido documentado, porque al final el proyecto lo que quiere hacer es hacer concienciar a la gente, ¿no? de que cuando ponemos la diversidad fuera de nosotros, parece que todos la aceptamos, pero cuando la ponemos cerca o dentro de nosotros, pues realmente todavía nos falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Y pues bueno, a raíz de esta parte documental, donde hemos estado todo un equipo, como unas 50 personas que somos en el equipo profesional, junto con los chicos, pues vivenciado toda esta experiencia con ellos, al final lo que ha hecho es aportarnos y enriquecernos y darnos cuenta que los propios límites los tenemos nosotros mismos. Claro, porque esto empezó, te trajimos aquí cuando empezaron los castings, ¿no? Sí. Que sobre todo muchos de ellos que eran usuarios de Adislam, y al final ha sido todo ese proceso. Sí. Yo me imagino que cuando tú los viste llegar, ¿no? No sé si fue en el centro cívico, ¿no? Fue en el mismo Adislam. Adislam. Los castings lo hicimos en Adislam. Recuerdo que trajimos a Domingo, uno de los chicos, que él vino a hablar aquí también. Y sí, lo que pasa es que es verdad que cuando se crea este proyecto y la idea se tiene, lo que no se sabía es hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? O cómo iba a evolucionar. Y es verdad que hemos tenido una súper respuesta de toda Lanzarote, ¿no? Repetir un mismo espectáculo por toda la isla y que todo el tiempo esté completamente lleno, ¿no? El teatro, pues es un resultado bastante positivo. Esperamos, nosotros, digamos que acaba la parte del espectáculo Raíces, pero nosotros seguimos. Claro. El año que viene nuestra propuesta es pues todo este tema del documental, que ya está recogido, y además pues esperemos llevarlo fuera también, ¿no? Claro, porque yo me imagino que los chicos y las chicas que han participado, claro, ellas dirán, pero ahora se nos termina, ahora que hemos, sí. ahora que hemos aprendido muchísimo, sí. Ahora que le hemos cogido el gusto, sí. Al teatro, claro, sí. Tiene que ser, me imagino que también seguirá, pues yo no sé si siguen ensayando. Sí, estamos en contacto todo el tiempo con ellos, hemos tenido ensayos constantes, ¿no? Es verdad que hemos tenido un parón en verano porque era necesario también para todo el equipo y para los chicos. Y sí que es verdad que también hemos tenido mucho interés también de personas externas que nos han llamado pues para querer participar, ¿no? Y por eso es lo que queríamos decir, que este proyecto no termina. O sea, en este caso ha sido un espectáculo Raíces, pero el año que viene seguiremos con el documental y la idea es seguir creando espectáculos y tener este proyecto bastante activo. Claro, ¿no? Y sobre todo romper a veces, ¿no?, las barreras mentales que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, sí. Estamos acostumbrados a un espectáculo de danza, teatro, no, pero hay personas que no lo pueden hacer, no, aquí todo el mundo solamente poner ganas, ¿no? Sí. Porque sin ganas estoy seguro que ahí sí que no puede, pero que todo el mundo estamos capacitados para ser un actor en un momento determinado, ¿no? Una actriz. Sí, incluso creemos que pueden menos y al final te das cuenta y te demuestran que no, que al contrario, pueden mucho más de lo que creemos. Entonces al final es todo un aprendizaje que mientras lo vivas a nivel personal cercano, ¿no? Te enriquece, y además nos hemos dado cuenta a través de los mismos hijos del equipo, de los chicos del equipo profesional, venían a los ensayos sus hijos, y nos dábamos cuenta de lo que les estaba enriqueciendo también a ellos, ¿no? O sea, ellos mismos querían participar, incluso hablábamos de pues, justamente eso, llevarlo a los centros educativos y poder transmitir esta experiencia y todo lo que ha sido diverso a nivel de, pues eso, a través de este documental que queremos hacer de cada año. Yo me imagino que los mismos familiares son los que se habrán acercado a ustedes y dicen, pero este pedazo de artista sí. Lo tenía yo en mi casa. Sí, la verdad que ya es una familia, o sea, ya es la familia de los chicos, por otro lado Adislam, por otro lado todo el apoyo de los ayuntamientos, cabildo que hemos tenido, que bastante ha sido, y al final se ha creado como una especie de familia donde no queremos parar, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta, incluso las familias comentaban de hasta dónde llegaban, ¿no? O sea, ellos mismos ya se sienten artistas, claro. A veces hay que bajarlos, ¿no? Bajarlo de la nube, ¿no? Saludaban, justamente cuando salían en escena, pues terminaban saludando, ¿no? Y hemos trabajado pues en intentar que fuera todo lo más profesional posible, y creo que el resultado así ha sido, ¿no? Y bueno, ha sido toda una satisfacción, sobre todo ahora terminar cerrándolo en el Auditorio Jameos del Agua. Y sobre todo yo también a veces, ¿no?, lo de la autoestima, ¿no? Es decir, que aunque pensemos que no, es que ellos no piensan o ellos no sienten, ellos no van a desarrollarse nunca en otra faceta, no van a poder trabajar, no,
todo ese tipo del no que tenemos nosotros, y está claro que espectáculos como este demuestran todo lo contrario, ¿no? Una de las partes más potentes, yo creo, una vez que comienza el espectáculo y el que esté escuchando y lo pueda ir a ver, que invito a que se fijen en esos detalles, ¿no? Porque al final lo que habla el espectáculo en sí es de hacer reflexionar. O sea, mucha gente cuando sale del espectáculo lo que habla es de que ha salido removido, claro, ¿no? O sea, como personas que a lo mejor no trabajan ni siquiera con personas con diversidad funcional, ¿no? Y salen removidos porque al final hay momentos donde tú no sabes quién es quién, ¿no? O sea, todos somos iguales, al final todos somos diversos, ¿no? Y eso es lo que intenta reflejar el espectáculo. Sí, porque al final este tipo de obras de teatro que son mejor precisamente para enseñarnos, ¿no? Porque a veces empresas que tienen esa reticencia a contratar a gente con diversidades, ¿no? Y a lo mejor este tipo de obras de teatro son las que te abren los ojos, ¿no? Para tú decir, pero claro, o sea, lo que yo pensaba que no puedes, a veces no, es que si viene un cliente no va a saber tratar, ¿no? Al cliente, ¿no? Es que, no, todo ese tipo de tonterías que a veces tenemos nosotros, ¿no? Sí, es básicamente todo lo que pues bueno, esas barreras que tenemos inconscientemente y que nos damos cuenta, por eso habla justamente el proyecto de eso, ¿no? La pregunta es, ¿aceptas la diversidad? Sí, la aceptamos cuando la ponemos en el otro, cuando la ponemos fuera, ¿no? Al final todos creemos que sí, pero realmente somos todos diversos, ¿no? Al final todos tenemos nuestras taras, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas. Y al final los límites nos los ponemos nosotros mismos. Entonces ellos, en este caso, en el proyecto, lo que han hecho es una especie de proceso evolutivo, ¿no? donde ha sido en mejora, como tú dices, de la autoestima, de confiar en ellos, a nivel profesional, de estar en escena, de saber estar todo, porque realmente estar en un espectáculo de danza contemporánea con tanta gente realmente es difícil, ¿no? El mantener el silencio, adaptarnos a todos los espacios, ¿no? No, y sobre todo a veces el moverte, ¿no? Porque todos somos patosos. Yo soy el primero que digo que yo no puedo hacer danza contemporánea y también demuestra precisamente que de patosos nada, ¿no? Sí, hombre, la danza ya, como la estamos moviendo y como la estamos cada vez más transmitiendo, cada vez nos enseña que la danza es para todos, realmente, ¿no? Realmente todos podemos bailar, ¿no? Como yo considero que es una forma de expresarse en movimiento y al final pues es accesible a todos. Bueno, Celia, entonces para el año que viene en principio no hay espectáculo. De momento queremos intentar sacarlo fuera y lo que pretendemos es hacer este documental visible, muy potente, donde se ha experimentado todo lo que hemos vivido a nivel equipo profesional y los chicos, ¿no? Claro, es que decían sacarlo fuera. A veces pasa en Lanzarote con muchos espectáculos, precisamente la semana pasada estamos viendo Mareantes también de los campesinos, algunas obras de teatro que se han estrenado en la isla que tú dices, contra, ¿y por qué no salimos fuera? Porque es una pena con todo, primero el trabajo que ha hecho, ¿no? Y sobre todo que la necesidad de que los demás, no solo en Lanzarote, que a lo mejor podemos decir, bueno, es que nosotros le vamos a aplaudir, hagan como lo hagan, no, a lo mejor fuera de Lanzarote también ese reconocimiento, ¿no? Sí, no, desde luego yo creo que sí, que lo vamos a sacar. Ahora mismo no podemos hablar más, pero de momento será el documental en la isla y esperamos sacarlo fuera, sí. Bueno, pues gracias Celia por Muchísimas contarnos gracias. ese espectáculo Raíces y el que no tenga entradas, pues bueno, no podemos ya decir nada, el que no se ha escondido tiempo ha tenido, ¿no? Sí. Como se suele decir. Bueno, y ahora nosotros ya le decíamos que íbamos a hablar con dos académicos de la Academia Canaria de la Lengua para que nos expliquen si los canarios sabemos hablar bien español. Antes les vamos a ver un pequeño vídeo, la verdad que es un proyecto, les invito a que entren en la página web de la Academia Canaria de la Lengua y hay un proyecto que se llama Mi Pequeño Diccionario. Es para que transmitamos a nuestros jóvenes, a nuestros chinijos, que hablar canario pues también merece la pena. Dos grandes variedades del español, la septentrional o norteña y la meridional o atlántica. El español que se habla en Canarias se encuadra en la variedad meridional. El español de las islas tiene unas características peculiares. Las más destacadas que comparte con las demás hablas meridionales son el seseo. Los canarios no distinguimos S de Z, por lo que pronunciaremos igual casa que casa. Uso mayoritario del pronombre ustedes cuando nos dirigimos a varias personas.
También se usan en Canarias palabras que no se emplean en otras áreas del español. Entre estas se encuentran voces que proceden de la lengua de los antiguos habitantes de las islas, como gofio y perenquén o perinquén. Voces del portugués, como mojo y millo. Y en menor medida, voces del andaluz, como cigarrón, del español de América, como guagua, del inglés, como queque, y del árabe, como majalulo. Todas esas palabras que se usan en Canarias y que no son generales en español son canarismos. Para comprobar si una palabra que usas y oyes en tu entorno es un canarismo, búscala en un diccionario general como el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, que puede consultarse en línea. Si la palabra no aparece en el diccionario general, como totufo, aparece con un significado distinto al que conoces, como trucha, o con el mismo, pero limitado a algunas zonas del español, como guagua, muy probablemente será un canarismo. Para estar seguro, búscala en un diccionario de canarismo como el de la Academia Canaria de la Lengua. Es probable que esté registrada. Si no lo estuviera, envíales una consulta. Seguro que resolverán tus dudas. Ahora es tu turno de elaborar tu primer diccionario de canarismos. Pregunta a las personas de tu entorno por palabras canarias que conozcan. Las de mayor edad seguro que podrán ayudarte. Comprueba acudiendo a diccionarios generales o yendo a la página de la Academia Canaria de la Lengua que las palabras que has apuntado son canarismos. Después, escríbelas en tu diccionario siguiendo un orden alfabético. Respeta estas pautas con las palabras variables. Si es un sustantivo, escríbelo siempre en singular. Si es un adjetivo, en masculino y femenino singular. Si es un verbo, en infinitivo. A continuación, piensa en el significado de la palabra y trata de explicarlo en una breve definición. No te olvides de poner un ejemplo, mejor si es parecido al que apuntaste. También puedes incorporar un dibujo o una fotografía. Seguro que harás un trabajo magnífico. Bueno, estamos hablando de la lengua canaria y tenemos hoy a representantes de la Academia Canaria de la Lengua. Tenemos a su presidente Humberto Hernández y a uno de sus académicos, el lanzaroteño Manuel Torres Estinga. Humberto, Manuel, gracias por estar con nosotros. Han venido a Lanzarote porque se han celebrado las jornadas sobre el español en Canarias. Voy a empezar primero, la gente podrá decir, una Academia Canaria de la Lengua, pues si no somos catalanes, si no somos vascos, si no somos gallegos. Sí. El presidente, por favor. Sí. A ver, el español es una lengua que está constituida por muchos dialectos, ¿no? A veces yo, para sintetizar y siguiendo los estudios dialectales, ¿no?, los resumo en 8 grandes dialectos, ¿no? 5 en el español americano y 3 en el español europeo, ¿no? El castellano, que es un dialecto, el andaluz y el canario, ¿no? La Constitución dice que los dialectos constituyen una riqueza que hay que promover y proteger, ¿no? Entonces, de acuerdo con ese artículo constitucional, la Real Academia Española promovió la creación de academias en todos los estados, no en los dialectos, sino en los estados. Entonces, hay una academia salvadoreña, una academia argentina, una academia mexicana, una academia... Claro, el hecho es que, según el reglamento, los estatutos de la creación de estas academias, el requisito fundamental es que tuviese el respaldo de un Estado. Si no hay un Estado detrás, no se crea academia. En nuestro caso, que tenemos una modalidad dialectal perfectamente clara y estupenda, maravillosa, hasta el punto que es el punto de partida de todas las modalidades dialectales americanas, ¿no? No podíamos tener una academia
derivada, correspondiente de la Real Academia Española, porque no tenemos el respaldo de un Estado. Sin embargo, sí tenemos también que defender nuestra modalidad dialectal. Pues con eso, de acuerdo con esos principios que hay que defender, promover, estudiar la modalidad dialectal del español de Canarias, un grupo de entusiastas, ¿no?, de filólogos, de personas de la intelectualidad canaria, se reunieron hace ya más de 20 años y empezaron a promover la creación de una Academia Canaria de la Lengua, no dependiente de la Real Academia Española, sino dependiente exclusivamente del Gobierno de Canarias. El Parlamento Canario, por unanimidad, decide crear esta institución, que tiene ya ahora 22 años, 23 años, ¿no? Con ese objetivo, el de defender, promover y estudiar la modalidad del español de Canarias. Y en esa defensa están las jornadas sobre el español en Canarias, que se han celebrado en Lanzarote, y este año pues se traslada a la enseñanza, ¿no? Usted va a moderar una de las mesas. ¿Por qué a la enseñanza este año? Bueno, yo creo que uno de los aspectos que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar estas jornadas es la atención y el debate con los profesores de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria, porque es ahí donde son estos profesores los que están a pie de obra y los que se plantean con mucha frecuencia los problemas de enseñanza del español en un territorio que tiene una especificidad, como es la modalidad canaria, que tiene, en fin, unas peculiaridades fonéticas, gramaticales, léxicas, y que conviven aquí, en nuestro territorio, con otras modalidades que, por efecto de la población, la llegada de nuevos grupos humanos, está padeciendo un retroceso motivado no solo por el contacto, sino por la influencia, claro está, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y hay una preocupación porque las nuevas generaciones recuperen una parte de nuestro patrimonio cultural, como es la modalidad canaria de la lengua. Y entonces hay múltiples actividades vinculadas a la economía tradicional canaria que han pasado casi al olvido para las generaciones jóvenes, ¿no? Todas las palabras vinculadas a la ganadería, la pesca, cultivos, aperos de labranza, en fin, todo esto. No se trata de recuperar las palabras que han desaparecido, sino que formen parte también del conocimiento de los hablantes, porque es evidente que nosotros no estamos promoviendo una especie de arqueología lingüística, sencillamente que queremos mantener el patrimonio cultural que forma parte de nuestra identidad, entendiendo por identidad simplemente el sentimiento de pertenencia a un grupo determinado, un grupo humano que tiene una serie de características desde el punto de vista artístico, folclórico, idiomático, etc. Yo no sé si a lo mejor existe cierto complejo, a lo mejor del canario, a la hora de pensar que si habla canario no está hablando bien el español. Se habla mucho de ese complejo, ¿no? De hecho, últimamente se ha puesto de moda ha salido otra vez a tener plena vigencia un hecho sociolingüístico conocido de viejo, ¿no? Pasa que ahora otra vez ha vuelto a tener importancia, que es la llamada glotofobia. La glotofobia es la discriminación por razón de la modalidad que hablas, del acento, ¿no? El otro día, esto tiene actualidad, porque el otro día alguien en El País, una famosa escritora o editora, comentaba, por ejemplo, que habló con un compañero suyo de la editorial y le dijo: Jolines, qué mal hablan los murcianos, por ejemplo, ¿no? Pues bien, eso que se dijo de los murcianos también se dice muchas veces de los canarios o de los andaluces, ¿no? O de los puertorriqueños, ¿no? Hay modalidades dialectales que algunos consideran injustificadamente como inferiores. Esta circunstancia que se da, ahora veremos por qué se da, puede llegar a las personas, a los ciudadanos canarios, ¿no? y hacernos creer
que realmente hablamos mal. Hablamos mal porque no hablamos como ellos creen que debemos hablar. Ellos tienen una modalidad dialectal, como digo, que es la modalidad del centro-norte peninsular, y todo lo que se aleje de esa modalidad del centro-norte peninsular son dialectos o son modalidades inferiores. Eso es completamente falso. Todos los dialectos están en pie de igualdad. Puede que haya hablantes que lo hacen bien, que lo hacen mal, en Canarias, en Andalucía y en Castilla-La Mancha, y hablantes que lo hacen muy bien en Canarias, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Pero ese complejo de que el canario habla mal es un terrible error, es un prejuicio sin sentido. En cualquier caso podríamos decir que hablamos mal el castellano, la modalidad castellana, o sea, no distinguimos ese de Z, no solemos usar el vosotros frente a ustedes, qué sé yo, decimos polla boba en lugar de gili, pongo este ejemplo porque es la palabra que aparece hoy en la página de la academia. Sí, de eso le iba a preguntar ahora, porque digo que bueno, a veces cuando viene alguien de alguien canario que ha estado un fin de semana a la península y viene hablando como peninsular, claro, y nosotros, pero es que eres un polla boba. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces existe ese complejo que digo, repito, es injustificado, no tenemos por qué estar acomplejados en absoluto por hablar nuestra modalidad. Yo podría ponerle ahora muchísimos ejemplos de valoraciones de personas no canarias, de escritores, de filólogos, que valoran de forma muy positiva nuestra modalidad dialectal. De hecho, recientes estudios de lingüistas no canarios, foráneos, que han estudiado las actitudes lingüísticas de ciertos dialectos, han observado que las actitudes lingüísticas de los canarios en relación con su dialecto han mejorado notablemente. O sea, ya la pregunta esa de que hablamos mal no se les formula a ningún canario, ni ningún canario cree que lo hace mal. Se ha recuperado. De todas formas, yo no sé si en los centros educativos el Gobierno de Canarias, que yo creo que es el que tiene la competencia, no ha exigido más que los libros, por ejemplo, de texto no utilicen el vosotros, o no se recoja más el habla canaria. No sé si, porque incluso hay muchos profesores que son peninsulares, no digo godos, son peninsulares, claro, ellos siguen hablando con el vosotros y los alumnos lo repiten. No sé si en las aulas canarias a lo mejor haría falta quizás insistir más precisamente en esta variedad del español. Bueno, ese ha sido uno de los objetivos de la celebración de estas jornadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de profesores de nuestras aulas en Canarias no son canarios, no son canariohablantes. Por lo tanto, claro, para ellos digamos que la modalidad canaria no es su lengua nativa. Su lengua nativa puede ser el sevillano, el murciano, el castellano de Castilla. De lo que se trata es que dentro y creo que en esto los distintos responsables de las distintas gobiernos autonómicos unos con mayor acento, otros con menos, pero todos han tenido una sensibilidad por la enseñanza de contenidos canarios en general, o sea, en historia, en geografía, en lengua, en literatura. ¿Qué ocurre? Claro que, digamos, el currículum básico es un currículum que diseña el Ministerio, ciertamente en relación con las comunidades autónomas, pero hay un currículum para primaria y para secundaria que tiene un alto porcentaje no de imposición, pero de acuerdo y de control por parte del Ministerio. Y eso está bien, porque unifica en gran medida la enseñanza que todos los alumnos de España deben recibir. Y dentro del margen que corresponde de competencia a la Comunidad Autónoma Canaria, pues la intención de todas tanto de las instituciones como la Academia Canaria de la Lengua, como de las autoridades, es en fomentar y potenciar aquellas actividades dispuestas y volcadas al conocimiento de la lengua, de la modalidad canaria de la lengua, en las dos vertientes, escrita, oral y también en la literatura, ¿no? Pero repito, no es fácil. En las aulas canarias, no solo los profesores, en las aulas canarias actualmente conviven pues, alumnos de distinta procedencia,
con idiomas distintos y dentro de hablantes, niños hablantes y niñas hablantes españoles de distintas claro, procedencias. quizás el catalán lo tiene más fácil porque es el idioma. Claro. Nosotros mantenerlo, pero yo creo que también sería bueno en esos claustros, ¿no?, en esas reuniones, e insistir a los profesores que si tienen que hacer un esfuerzo por hablar con ustedes en vez de vosotros, pues yo creo que también sería bueno, es decir, porque es que si no, además yo creo que en el tema de las redes sociales hoy día, el tema de las plataformas, que los chinijos están todo el día viendo contenido pues de todo tipo, también se pierde, ¿no? El ustedes yo creo que es algo que estamos poquito a poco y se está perdiendo. Sí, sí, ocurre eso, sí. De todos modos, lo que hay que hacer metodológicamente, desde el punto de vista de la educación, es decir, a todo el profesorado que enseña en Canarias, sobre todo lengua española, que la modalidad que debe enseñarse en el aula es la modalidad en la que se está inserto. O sea que el español que habrá de enseñarse en Canarias es el español de Canarias. En Argentina, el español argentino. En Andalucía, el español andaluz. Lo que hasta ahora se ha hecho es enseñar en Canarias el español castellano. En Argentina, en su momento, el español castellano. O sea, se imponía una modalidad de las muchas modalidades que hay del español. Entonces, esa es la primera cuestión que habría que aclarar. Decirle al profesor que la modalidad que ha de enseñar es la modalidad nuestra. En el supuesto, eso es inevitable que el profesor no sea canario hablante, como decía el profesor Estinga. En ese supuesto habría que decirle que no vamos a obligarlo a que cambie de modalidad lingüística si es castellano, pero sí ser respetuoso. Que haga un esfuerzo. Que haga un esfuerzo y sea respetuoso con la modalidad, con nuestra modalidad, con la modalidad de los alumnos. Pues no creo que corra peligro nuestra modalidad si tiene un profesor castellano que le hace uso del vosotros y pronuncia las interdentales. En realidad la modalidad, el dialecto, lo aprendemos, lo utilizamos fuera del aula, con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, ¿no? Hasta el punto que ninguno de nosotros, que hemos estudiado toda la vida lengua española, no creo que tengamos la tentación, ni la más mínima tentación, de intentar pronunciar las interdentales o hacer uso del vosotros. Es que yo he cogido algunas palabras del azar porque le digo a la gente que entre en la página web de la Academia Canaria de la Lengua, porque la verdad que es interesante. Primero encuentra pues un diccionario de muchísimas palabras del día, consulta, es decir, yo creo que es interesante también manejar eso, y algunas de las palabras que yo creo que no debemos perder, la baifa y el baifo, ¿no? Es decir, el godo, hablamos de profesores, una cosa es el peninsular y otra godo, y aquí se entiende el godo como un insulto despectivo hacia las personas que venían aquí, pues la papa chinegua, ¿no? Es decir, hablamos de sombrera, que si lo buscamos en la Real Academia Española no aparece la palabra sombrera, pero todos aquí en Lanzarote sabemos lo que es una sombrera. Es decir, que tenemos un riquísimo vocabulario que yo creo que sería una pena ir perdiéndolo, ¿no, Manuel? Sí, pues, por supuesto, ¿no? Usted escribió además un libro sobre el español en Lanzarote, ¿no? Sí, bueno, es mi tesis doctoral y fruto de esa investigación luego se publicó un libro sobre la modalidad lingüística de Lanzarote, ¿no? Y ahí recojo, bueno, pues en fin, todos los aspectos fonéticos, gramaticales y léxicos de Lanzarote. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hablamos del español de Canarias hay mucha variedad, es decir, esto que entre islas también se nota diferencia. Esto es un mosaico, no es una variedad uniforme, es decir, tenemos una serie de rasgos comunes, pero luego cada isla tiene sus peculiaridades. Claro, como la comentaba antes de los chinijos, a lo mejor en La Palma no lo saben, pero aquí en Lanzarote es un niño. Sí, claro, nosotros, claro, somos conscientes de esto porque estamos trabajando muy seriamente en lexicografía canaria y ya, en fin, pronto saldrá el Diccionario General de Canarismos, que llevamos muy adelantados, pero ahí observamos la variedad de palabras que tienen un significado en una isla, otro significado en otra isla, palabras que se registran en una isla, palabras que no se registran en otra, es decir, esta es una cuestión que no hay que perder de vista. Es decir, el canario es como
Digamos que existe un pan canario, pan en el sentido de todo, y luego cada isla mantiene su peculiaridad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no corre peligro, no corre peligro, es decir, yo soy optimista, porque hay palabras que desaparecen y palabras que se crean, es decir, la lengua es un cuerpo vivo que cambia permanentemente. Uno de los principios fundamentales de la lingüística es la mutabilidad de las lenguas. Por lo tanto, es verdad que ya no existe, por ejemplo, la palabra belingo. Nos vamos de belingo. Bueno, eso lo decía mi generación y la generación que nos vamos anterior. de fiesta, para que la gente lo entienda. Exactamente. Pero ya los jóvenes han traído de América boncho, que es otro canarismo. Tenemos que terminar porque estaríamos mucho tiempo. Solamente hablaba de las nuevas palabras. Yo no sé si en ese diccionario se ha incorporado una palabra reciente que nosotros digamos, pues mira, de esas palabras que aparecen, alguna palabra nueva que se haya incorporado en los últimos años. No. Estamos incorporando constantemente nuevas palabras, ¿sí? Y nuevas acepciones, ¿no? Lo he escogido fuera de juego. No. Una que me llamó mucha atención es la que propuso un compañero de la Academia de Las Palmas, algo que está, el adverbio muy lejos. Sí. ¿Cómo era la palabra muy...? Pero bueno, hoy mismo estábamos hablando, cuando estábamos esperando en el aeropuerto, ¿no? de una palabra que es del español general, pero tiene una acepción particular en el español de Canarias, que es la palabra retranca, ¿no? Tener retranca a alguien, ¿no? Pues bien, esa será posiblemente una nueva introducción en este léxico, ¿no? Qué sé yo, pues el otro día también discutíamos sobre cómo darle una definición a la palabra canariedad, que se incluye por primera vez ahora en el diccionario, porque hemos comprobado que se está usando canariedad, incluso en alguna publicidad. En fin, siempre estamos incluyendo nuevas palabras, sobre todo nuevas acepciones. Bueno, pues gracias por acompañarnos, porque yo creo que la lengua es cultura, y evidentemente Canarias sin su lengua no seríamos los mismos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y les esperamos mañana con nuevas historias.